Parto de un proverbio de la palabra, aunque no va a ser la base, pero en la introducción es un buen fundamento. Cuando uno lee Proverbios 15:15, la escritura dice así: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Eso dice que hay dos grandes grupos de personas que pueden vivir un día de manera totalmente diferente. El que está celebrando, comiendo bien, gozando de salud, viajando, comprando, disfrutando la vida, dice que ese día es un día que tiene un banquete continuo, es un día chévere, genial. Y son esos días que uno dice, uy, ojalá que no pasen tan rápido. Y uno dice, oiga, tan rápido que pasaron los 8 días en Dubái. Porque, claro, se estaba paseando, se estaba comiendo bien, allá en Miami, con buen banquete, bandeja paisa, disfrutando en la piscina, en la playa. Esos días pasan volando, rápido. Y uno después dice, ay, qué locha volver a entrar de vacaciones, ¿verdad? Porque pasan rápido. Sin embargo, dice que para otros los días son difíciles. Las horas se vuelven largas. Quien lleva un dolor interminable. Creo que alguna vez contaba de un pastor que tiene un dolor 24 horas al día. Con todos los tratamientos que le han hecho, su dolor no desaparece. Sus días son difíciles. Son difíciles los días de una persona que está privada de la libertad. Son difíciles los días de alguien que su hijo, su hija está en una actitud errada, y eso trae angustia al corazón de los padres. Son difíciles los días cuando hay una deuda impagable. Son difíciles los días, ¿verdad? Entonces hay días que son muy críticos, donde hay lágrimas, donde hay dolor. Alguien que está en una depresión, sus días son difíciles. Que tiene una ansiedad, una angustia, sus días son difíciles. Y podríamos pensar entonces en esos momentos crudos que a veces en la vida nos toca pasar, y creo que nos toca a todos. Y estaba recordando cuando comenzamos, por gracia de Dios, el ministerio Cielos Abiertos, hubo días muy difíciles, muy desafiantes, pero por eso Dios trae la palabra que vamos a compartir ahora, y está en Isaías capítulo 40. Por favor, abra su Biblia. Isaías capítulo 40, los versículos del 27 al 31. Si usted se conectó el día jueves en la oración porque Dios es fiel, sabe que este texto lo abordamos. ¿Alguien se conectó? Levante la mano los que el jueves estuvieron en la oración. Bueno, quiero motivar a toda la iglesia a que los días martes y jueves estemos conectados con la oración de 5:30 a 7 de la mañana en el espacio Porque Dios es Fiel. Usted ahí puede encontrar Somos MCA, por el Ministerio Cielos Abiertos. Nos conectamos a través de YouTube, de Facebook, y juntos estamos clamando delante de la presencia del Señor. Y como me lo temía que usted no había estado, por eso traigo la palabra hoy, ¿de acuerdo? Pero le motivo a que se conecte. La palabra dice así. Comienza con una pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y ahí puede colocar su nombre. Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Alguien dígame a esa palabra. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Linda la palabra, ¿verdad? Será un coro, ¿cierto, mi amor? Un coro. Como las águilas, como las águilas. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Bien, a mí me la contaron, pero era una canción muy linda. Quiero tratarle un tema que he titulado La última palabra la tiene Dios. En su vida, en las circunstancias que se viven, la tiene el dictamen médico. La última palabra no la tiene el gerente del banco. La última palabra no la tiene el gobernante. La última palabra no la tiene su opositor. La última palabra para su vida y su casa la tiene Dios. Dígame a eso y denle un aplauso al nombre de Cristo Jesús, porque la última palabra la tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, tenemos gente de Estados Unidos también aquí conectada, la cual bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a considerar el desgaste y la turbulencia que nos pueden ocasionar diferentes adversidades de la vida. Y hay circunstancias adversas, sea porque nosotros las hayamos provocado por nuestros hechos o por circunstancias externas. Por ejemplo, una catástrofe, una situación que se sale de nuestras manos, pero que trae una turbulencia. Y en la medida que desarrollemos la enseñanza, vamos a ver el contexto del texto. Así que vamos a ver en esta mañana cuál es no la radiografía, sino el electrocardiograma. Mira, aquí tenemos un electrocardiograma. Ayer, el sábado, el viernes se hizo un trabajo lindo aquí de parejas, entonces usando la decoración que hay. ¿Cuál fue el electrocardiograma que Dios le hizo a su pueblo en medio del desgaste de su fe? Y cómo nos habla Dios a la vida personal y familiar en esta mañana. Amén. Así que dispongamos el corazón. En este pasaje vemos tres cosas importantes: una condición, una confrontación y una consolación. ¿Cuáles son? Condición, confrontación y consolación. Lo primero que estudiamos en el texto es una condición, la condición que tenía el pueblo de Israel en capítulos, y la Biblia tiene 66 libros. La Biblia está dividida en dos grandes grupos, Antiguo y Nuevo Testamento, 39 el Antiguo, 27 el Nuevo. Y cuando uno mira la estructura de el libro del profeta Isaías, sus primeros 39 capítulos son de juicio, son fuertes. Pero a partir del capítulo 40 que leímos, hay un cambio de tono. Entra un tono consolativo, esperanzador para su pueblo. Eso ha hecho que algunas personas consideren que el escritor de Isaías no fue una sola persona, sino que fueron diferentes Isaías. Pero creemos en algo que se llama el proto-Isaías, es decir, hay una defensa, se considera que fue un solo hombre, el profeta Isaías, que escribe este libro tan maravilloso. Y algo también interesante es que el libro se está escribiendo un promedio del año 620, 630 antes de Cristo. Y en el año 605, 597 y 586, el pueblo va al cautiverio, y la palabra que hemos leído es una palabra que habla para después del cautiverio. Entonces,
es donde se dice cómo ese profeta pudo escribir para un tiempo tan posterior. Pero ahí está la esencia y el sentido de la palabra profética, que pudo cubrir otras áreas tan maravillosas. Por eso, la condición que nosotros estamos viendo, yo veo aquí y podemos ver una condición de agotamiento. Hay una condición de agotamiento. Porque esta palabra profética está hablando de un pueblo que pasó 70 años de cautiverio. 70 años donde el pueblo fue arrancado de su tierra, se le vulneraron sus derechos, se le privaron de sus libertades y ahora el pueblo estaba subyugado a lo que sus verdugos dijeran y quisieran hacer con ellos. Creo que la mayoría de nosotros fuimos testigos de las dolorosas noticias cuando teníamos secuestrado de 5, 6, 7, 10 y hasta 13 años personas secuestradas, que después de salir de un secuestro como esos, aunque tuvieron indemnizaciones, decían: la vida nos cambió y nada, ni dinero ni nada puede remediar el daño psicológico familiar que nos produjeron. Y fueron 13 años de algunos de ellos durmiendo en el piso, haciendo su necesidad delante de las otras personas, comiendo lo que quizás le querían dar. Mire lo tremendo, eso genera un agotamiento, eso genera un desgaste impresionante. Y así era la condición del pueblo. Por 70 años les privaron de sus derechos y lo llevó a un agotamiento. ¿Sabe? El agotamiento es una situación difícil que puede tocar el corazón de una vida, y hoy en día lo llaman el burnout o el quemado. Aquella persona que sus fuerzas físicas, sus fuerzas emocionales llegan al límite. Dice: ya no puedo más. Entra en shock. Hay algo que siente que lo ha vencido y que se ha convertido en un gran gigante. Y podríamos rápidamente decir: ¿qué nos puede agotar a nosotros? Y yo tengo algunas cosas que nos podrían agotar. Por ejemplo, el pecado agota. ¿Sabe que el pecado agota? El pecado mantiene un espíritu débil, afligido, derrotado. Cuando una persona constantemente cede al pecado, porque podemos luchar con tentaciones, pero nos sobreponemos a ellas, todos luchamos. Pero cuando alguien es dominado por el pecado, y lo preocupante es cuando se practica constantemente y se justifica el pecado, ahí se entra en una crisis. Por la gracia de Dios, el día viernes viajé para Cali y llegué ayer. Fui solo a ministrar el viernes en la noche. Iba con un hombre en el vehículo y el Señor me dejó ver su corazón y algunas crisis, y nos pusimos a hablar. Y el hombre me la lanzó y me dijo: pastor, ¿usted tiene luchas? Porque sentí que el hombre llevaba una lucha interna muy fuerte. Le dije: claro, yo también tengo luchas. Soy humano como usted. Pero llegábamos a esa conclusión en el diálogo que teníamos con esa persona, que la victoria no está en no tener luchas, sino en persistir. Lo interesante es que cuando haya una lucha, un pecado, una tentación, nos exijamos a nosotros mismos, no justifiquemos, dobleguemos la carne delante de Dios, que se note que estamos luchando contra ese pecado, porque sacamos un día a la semana para ayunar, porque nos levantamos en la madrugada y decimos: Señor, ayúdame, tú sabes que quiero vencer esta tentación, hazme libre, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Y ahí es donde se cumple la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo le preguntara: ¿cuántos de ustedes han luchado por tiempo con una tentación, pero a la postre vencieron? Levante la mano. ¿Le pasa a uno? Nos pasa. Pero persistimos. El problema es cuando me deleito en el pecado, lo justifico, lo encubro,
no pido ayuda, no voy al trono de la gloria de Dios para rendir la carne, hago de ese pecado mi deleite, ahí está el problema. Creo que me he hecho entender en esa diferencia, ¿verdad? Pero el pecado agota, porque cuando alguien comete un pecado, ¿cómo se siente? Débil, mal, afligido, achantado. Claro, si no está redarguido por el Espíritu Santo, pues se va a sentir igual. Si usted dice, no, yo cometo pecados y gloria a Dios no siento nada, grave, está pero bien grave, porque ya no siente ni el redarguir del Espíritu Santo. Ese es un punto crítico, que alguien esté en un pecado y no se sienta redarguido. Eso dice que su mente está, como lo dice la Biblia, cauterizada. Hay una atadura que no lo deja entender que lo que está haciendo es pecado delante de la presencia del Señor. Y yo pido que el poder de Dios rompa las ataduras y nos haga libres hasta que nuestra vida está alineada con la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pecado agota, la tormenta agota. Cuando se levantan las luchas, los problemas entre la pareja, problemas con los hijos, cuando se levanta una tormenta económica que se sale de control, cuando se levantan tormentas en el lugar de trabajo, los opositores, hay luchas ahí y eso agota. Agota el paso del tiempo, agota ese paso del tiempo que uno está esperando algo y no ve la respuesta. Clamo de día y de noche, como lo dice el Salmo 42. Cuando estamos ahí intercediendo y usted dice, hay una prueba, hay una lucha, y he clamado, pero me parece que todo está igual. Pero déjeme decirle que aunque usted esté clamando y le parezca que todo está igual, en el reino de los cielos Dios está recibiendo su súplica, Dios está recibiendo su clamor, su intercesión, y Dios honrará su fe y su persistencia esperando en él. ¿Sabe que también agota el exceso de tecnología? El exceso de tecnología también agota. Y quiero hacer un llamado y que todos en el nombre de Jesús podamos comprender cómo la tecnología ha atrapado al ser humano. Y sabe que aún hablando de la misma iglesia, el fervor y la pasión por el Señor ha bajado en general de la iglesia. Porque cada vez que termina una semana, en la pantalla aparece, dedicaste 6, 7, 8 horas a su celular diariamente. Si ese mismo tiempo se lo dedicáramos a la oración, ayunar, pero desde que nos levantamos y sabe que hay una tendencia, se suelta el celular y como que da angustia y hay que volverlo a agarrar y hay que volver a mirar las redes sociales y hay que volver a conectarse. Hagamos un compromiso, pongámosle pico y placa a la tecnología. Pasemos días que usted diga, oiga, gloria a Dios, hoy pasé un día y no vi las redes sociales. Eso desintoxica, porque estamos cargados, estamos con un afán. Y la tecnología, la información, los rayos de la tecnología van generando un agotamiento también mental en la persona. Quiero hacerle ese llamado a que nos desconectemos un poco, que no seamos esclavos de la tecnología y que podamos dejar días. Que día estaban entrevistando a una persona y decía, yo paso 7 días sin mirar las redes sociales. Genial. Qué lindo que lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Entonces hay cosas que agotan. Esa condición también deja ver una decepción. En la condición hay agotamiento, y cuando hay agotamiento y no se trata, el agotamiento lleva a la decepción. Y vemos aquí a un pueblo que está decepcionado. Por eso tiene una manera de pensar, una manera de ser. Las cosas no les habían salido bien. La visión de ser el pueblo amado y bendecido por Dios no era real.
Su sueño de avanzar se habían quebrado. Sus conectores de identidad habían sido quebrados. Había una decepción. Si algo amaban los judíos, era el templo, el culto y los muros. Y en el cautiverio destruyeron el templo, destruyeron los muros y acabaron con el culto. Entonces eso genera una ¿qué? Una decepción, que lo que se ama se pierde, que el conector emocional, el conector de fe, el conector nacional que ellos tenían, ya no estaba. Y es una pérdida, no tanto de la parte económica, sino del valor, del sentimiento, de algo que se amaba y fue quitado abruptamente de sus corazones. Así lo que para ellos era seguro, dolorosamente había sido removido y ya no lo tenían a su disposición. Pero esta condición que produce agotamiento conlleva la decepción, y una decepción que no se trata lleva a la desconfianza. Entonces es ahí donde el pueblo estaba considerando que lo que Dios les había prometido no era verdad. Estaban atrapados por un espíritu de orfandad y de abandono. Dios se olvidó de nosotros. No tenemos paternidad divina. Estamos abandonados. Y ahí puede entrar un terrible pensamiento: Dios se ha olvidado de mí, Dios se ha olvidado de mi casa. Y esa desconfianza que no se trata lleva a una depresión y a un desconsuelo. Entonces, mire que hay una degradación emocional en la condición que ellos están llevando. El pueblo está en esta situación. No sé cuál fue su pensamiento, pero recuerdo que hablábamos con mi esposa cuando vivimos la época de la pandemia. Y hacíamos los cultos. Un domingo como hoy estamos transmitiendo desde la iglesia, desbaratamos la casa, desde la casa, desbaratamos la casa. Ustedes vieran esa casa cómo se volvió. Fue tremendo. Y ahí la gente se conectaba. ¿Sabe que un pensamiento que teníamos nosotros muy fuerte y muy seguro es que tan pronto nos pudiéramos volver a congregar, la gente iba a correr, la gente se iba a congregar, llegarían las multitudes, la gente sensible, consciente de la crisis de una pandemia, la gente se congregaría más? Oiga, no fue así. Las estadísticas dicen que solo el 40% volvió inmediatamente, que un 30% volvió de manera paulatina y otro 30%, como me llevan el culto a la iglesia, a la casa, perdón, se conformaron, se quedaron allí. ¡Qué impresionante! Uno pensaría que después de una prueba, de una lucha, alguien reaccionara y buscara más a Dios. Pero mire lo que le está pasando al pueblo de Israel, del reino del sur. 70 años de cautiverio, y cuando salen, ellos no salen a construir un templo, no salen a buscar a Dios, salen en una condición de decepción, de desconfianza, de agotamiento, salen mal y no están buscando al Señor. Entonces el Señor se tiene que cruzar por el camino de ellos, ¿verdad? Y es donde lo lleva de su condición a la confrontación. Entonces Dios tiene que confrontarnos. Dios nos lleva, y Dios lleva a su pueblo a la confrontación. Así que Dios aquí los está confrontando con su manera de pensar. Por eso el texto comienza diciendo: ¿por qué dices, oh Jacob? Dios se olvidó de mí. Dios no está conmigo. No le importo a Dios.
Clamo y el Señor no me escucha. Y todo eso puede llevar a esa desconfianza. ¿Será que la fe sí es verdad? ¿Será que Dios sí contesta? ¿Será que Dios sí me quiere ayudar a mí? Entonces, Dios valida las emociones, pero no comparte sus conclusiones. ¿Sabe que hay que validar las emociones? Por ejemplo, si un hijo dice: ay, no, es que ya no quiero ese colegio, yo no quiero estudiar. Hombre, pues no es para que lo saque el colegio, pero tampoco para que anule lo que él está diciendo, su sentimiento, y le diga no, 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 y le dé correa y mañana va al colegio. ¿Qué es validar las emociones? Bueno, cuéntame por qué dices que no quieres ir al colegio. ¿Te pasó algo? ¿Qué tal que encontremos que le pasó algo al muchacho? ¿Sí o no? Entonces validamos las emociones. Cuando alguien expresa algo, eso no se anula. Cuando la esposa expresa, el esposo, no se anula. Esas emociones se validan, se consideran, se escucha. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Qué te motiva a decir lo que estás diciendo? ¿Qué está alimentando tus emociones? Y el Señor está escuchando a su pueblo, pero aunque valida sus emociones, no comparte sus conclusiones. ¿Sabe por qué? Porque la manera de pensar suele estar adulterada por las circunstancias negativas. Nos prejuiciamos. Yo le pongo este ejemplo. ¿Por qué una mujer suelta una frase y dice: todos los hombres son iguales, todos los hombres son unos guaguaos? Estoy hablando como hablan muchas mujeres. Son los hombres no sé qué. ¿Por qué una persona habla así? Porque tuvo una experiencia negativa. Y la experiencia negativa prejuició su manera de pensar. Como aquel que quiebra una empresa y dice: no, 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 uno no puede ser empresario. No, la situación está difícil porque le fue mal. Y así sucesivamente. Alguien tuvo una situación, se divorcia y dice: no, yo no me voy a casar, yo no creo en el matrimonio. ¿Por qué no cree en el matrimonio? Porque tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. O una mujer dice: yo no me caso. ¿Por qué? Porque vio a su papá pegarle a su mamá. Y todas aquellas experiencias negativas adulteran la manera de pensar. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. No sobra orar y decirle: Señor, yo depongo delante de ti mi manera de pensar, mi forma de ser, mi cosmovisión, mi manera de sacar conclusiones. Señor, lo que yo pienso está acorde a tu perfecta voluntad. Y tenemos que saber que la manera de pensar condiciona la manera de hablar. Y la manera de hablar alimenta la manera de pensar. Eso es un juego. Lo que yo pienso me va a condicionar. Por eso dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabemos que cuando habla ahí del corazón, habla de la mente. De no, eso todos son iguales, no sé qué, si sé cuándo. Uy, no, no, no. Entonces mire cómo su manera de pensar. Entonces uno puede, por la manera de pensar, uno dice: esa persona tiene un corazón amargado. Esa persona tiene un corazón temeroso. Esa persona tiene un corazón con doctrina errada. Esa persona tiene un corazón orgulloso y prepotente. ¿Por su manera de qué? Su manera de hablar. Y a su vez, su manera de hablar alimenta su forma de pensar. Señor, ayúdanos a que nuestra mente está llena de ti. Señor, que mis palabras te agraden. Que mis palabras sean santas, que mis palabras sean íntegras delante de ti, ¿verdad? Así que lo que para el pueblo era su realidad, para Dios no era verdad. No era verdad. Entonces Dios desafía el nivel de fe, le desafía un nivel de fe. Y entonces les está dejando ver quién realmente era Dios para ellos. ¿Acaso habían reducido la grandeza de Dios a la experiencia de una prueba?
Cuando las pruebas se hacen gigantes, no sé por qué a veces vemos a un Dios chiquito, a un Dios pequeño, a un Dios impotente. Eso pasa, ¿verdad? Y vemos cómo hay una confrontación y hay que pensar en esto. ¿Lo sucedido era por impotencia de Dios o sería el resultado de los actos del pueblo de Israel? ¿Por qué fueron al cautiverio? ¿A Dios le quedó grande librarlos del cautiverio? ¿Acaso no hay historias como cuando estaba el rey Ezequías, que se levantaron los ejércitos de Moab y Amón, y cómo Dios vence estos ejércitos de manera tan sobrenatural? Ejércitos de cerca de 1 millón de personas. Israel nunca ganó las batallas porque fueran bélicos, porque tuvieran buen armamento, porque tuvieran tremendos guerreros. Las más grandes victorias de Israel fue por la intervención de Dios. El Señor confundió sus ejércitos, el Señor los encegueció, ellos vieron unos pozos y cayeron allí. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Entonces, el que hayan ido al cautiverio por Babilonia no fue porque a Dios se le acabaron las fuerzas, ni porque a Dios le quedó grande defenderlo de Nabucodonosor. Era el resultado de sus propios hechos, pero ellos no lo querían reconocer. Entonces, aquí es donde Dios revela su soberanía. Y cuando uno lee todo el capítulo, mire la pregunta que está haciendo ahí. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿En qué Dios estás confiando tú? Le está diciendo al pueblo. ¿Cuál es el Dios? Y lo he dicho en la oración y lo digo en esta predicación. ¿Cómo debemos orar al Dios de la Biblia? Cuando le digo orar al Dios de la Biblia, es ese ejercicio espiritual, no solo de ir: Señor, gracias por guardarme, gracias Padre por ayudarme en el negocio, guarda a mis hijos, gracias por... esas cosas las puede orar una persona que no conoce ni la Biblia. Pero orar la Biblia es orar y recordar, por ejemplo, la historia de Abraham. Señor, te oro a ti, tú que eres el Dios de Abraham, tú que lo sacaste de Ur de los Caldeos, que lo guardaste, que le diste la victoria, que lo bendijiste, que subiste con él en el monte Moriah, que allí manifestaste tu gloria. Y puedo recordar la Biblia. Estoy orando al Dios de la Biblia. Oro, Señor, tú que estuviste con Isaac, aquel hombre que cosechó y sembró y cosechó al 100 por 1 cuando había sequía. Así como tú lo bendijiste a él, Señor, sé que en medio de la sequía me vas a prosperar, me vas a bendecir. Señor, ora al Dios de Jacob, tú que estuviste con él en Betel en medio de la crisis. Y así, Señor, como tú te revelaste a Jacob en medio de la más grande de las crisis, yo sé que tú te revelas a mi vida y a mi familia en esta crisis que estamos viviendo. Y como lo llevaste y lo prosperaste y lo regresaste 20 años después, tú vas a prosperar mi vida y vas a prosperar mi familia. Y usted empieza a orar los pasajes bíblicos. Y usted empieza a orar el texto bíblico y está diciendo: ese es el Dios eterno, el Dios que estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, el Dios que estuvo con los reyes, con los jueces, que estuvo con los profetas, que estuvo con los apóstoles. Es al Dios que usted y yo clamamos. No fue un Dios que se inventó hace 8 días, no es un Dios de los hombres, no es un Dios religioso, es el Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Es el Dios al cual clamamos usted y yo. Y para que no quede duda, en el capítulo está diciendo algunas cosas. Usted tiene que leer el capítulo en su casa, porque dice que Dios junta el polvo de la tierra con 3 dedos de su mano. 3 deditos, ni siquiera estos dos, ni siquiera los circuncisas. Y junta las montañas, los desiertos, los valles. Qué poderoso es Dios. Qué grande Dios, con 3 dedos junta el polvo de la tierra. En el hueco de su mano caben las aguas del mar. Alguien dice que la tierra pesa cerca de 7,000 millones de toneladas y el Señor la junta así. Alguien se puso a medir las aguas del mar
Y hablan de millones y millones de metros cúbicos de agua. Si nosotros cargamos una caneca de 5 y quedamos cansados y que nos tienen que dar gaseosita porque qué agotamiento. Y el Señor tiene en el hueco de su mano las aguas. Dice que Él llama a todas las estrellas por su nombre. Millones y millones de constelaciones. Dicen que hay más de 3.000 trillones de estrellas. Eso es un número que no lo podemos ni siquiera escribir. Y dice que a todas ellas llama por su nombre. Y dice que Él está sentado en el círculo de la tierra. Mire lo interesante. El que junta el polvo es el mismo que nos fortalece a nosotros. El que sostiene las aguas en su mano sostiene su vida y sostiene su casa. Dígame a eso. El que sostiene las aguas en el hueco de su mano, ahí también está su casa, ahí también están sus hijos, ahí también está su familiar. En la misma mano donde caben las aguas de la tierra, cabe su vida y cabe su familia. El mismo Dios que a todas llama por su nombre. Y estaba pensando, más de 3.000 trillones de estrellas y a todas llama por su nombre. Y cuando estaba pensando en esto recordaba, no nos pasa a los padres, los que tenemos 2, 3 hijos, de 2 en adelante, tenemos 2 hijos y a veces nos confundimos con los nombres. Una vez iba a regañar a Samuel y le dije Juan, y en vez de regañarlo terminamos riendo. Con 2 y se embolata uno. Imagínese eso. Empieza uno a confundir los nombres. Y el Señor a todas las estrellas llama por su nombre. Porque Dios conoce su vida y conoce su familia por nombre propio. Él le conoce por nombre propio. Y dice, Él está sentado en el círculo de la tierra. Él es el Señor de su vida y de su familia. En el nombre de Jesús. Por eso viene la palabra de consolación. Después de una condición y una confrontación viene la consolación. Déjeme decírselo rápido. El Dios que creó los cielos y la tierra está con los débiles, con los que pasan momentos críticos. ¿Cuántas veces humanamente tenemos amigos mientras estamos bien y viene una crisis y no encontramos a los que necesitamos? ¿Pasa o no pasa? Nos pasa. Pero mire, Dios dice, Él da fuerza al cansado. Es decir, que hay una voz de consolación a su pueblo cansado. Dios conoce el agotamiento, Dios conoce la debilidad. Y no fue el pueblo el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó a su pueblo. Como lo dice también en Lucas, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le da una esperanza. Mire lo que dice: y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Me fascina la matemática de Dios, porque humanamente se nos ha enseñado que todo número multiplicado por 0 da 0. 8 por 0, 0. Es decir, si no tenemos fuerzas humanamente, estamos mal. En lo humano no hay nada que hacer, porque donde no hay nada, no hay nada. Pero mire la grandeza de la matemática de Dios. Aunque no tengas nada, multiplicaré tus fuerzas. Multiplicaré tu fuerza. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga la gloria de Dios no diga, no, es que como yo tenía uno de fuerzas, pues fue por mi uno de fuerzas que el Señor de ahí se valió para hacer las cosas grandes. El Señor nos deja a veces que nos quedemos sin fuerzas, para que cuando venga su visitación, cuando Dios bendiga su vida, Dios levante su casa, toda la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozcamos que fue por Él, en Él y para Él la misericordia y la fidelidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Él da fuerzas al cansado y dice, vale la pena esperar, porque dice, pero los que esperan a Jehová.
Dios le dice a su pueblo: esperen en mí, no se cansen de esperar, no vayan al mundo a buscar la respuesta. No se canse, joven, sea muchacho, sea muchacha, no se canse de esperar un esposo o una esposa de Dios. No se vaya al mundo a buscar lo que no tiene que buscar. ¿Algún muchacho que diga amén? No tiene que ir al mundo a buscar. No vaya a buscar su economía al mundo. No vaya a buscar las respuestas al mundo. Necesitamos aprender a esperar en Jehová. Por eso dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabe cuál es un error? El error que cometió el rey Saúl, que tenía una batalla y una angustia y no supo esperar en Dios. Entonces fue y consultó a la divina de Endor. Cuando dejamos de esperar en Dios, recurrimos a fuentes extrañas, y esas fuentes extrañas nos van a perjudicar. Aprendamos a esperar en Dios. Y dice algo especial: que su pueblo volverá a levantarse. Tendrá nuevas fuerzas como las águilas. Dos animales que me fascinan: el águila y el león. Son bíblicos. Y usted no es una gallina. Diga: no soy una gallina. Usted no es un chulo. Usted es un águila en las manos de Dios. Y solo quiero dejar esto: seguramente usted ha visto un video de un águila que viene de lo alto, y en el mar, se mete al mar. Oiga, desde allá vio tremendo pescado, como el que usted se va a comer en el almuerzo hoy. Y se mete, se hunde, y allá agarró su presa. Cuando yo vi la primera vez ese video, yo dije: uy, esa águila no va a salir de ahí. Y cómo se sacude y empieza a aletear, 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 y tiene fuerzas para quitarse el agua pesada, para salir de donde estaba, de llevar la presa, y se encumbra sobre las alturas. Yo digo: esos son mis hermanos de cielos abiertos. Usted es esa águila. Se levantará en el nombre de Jesús. Verá la gloria de Dios. Recuerde que las águilas viven en las alturas. Recuerde que las águilas no comen mortecino. Las águilas comen fresco. Recuerde que las águilas son animales fuertes, imponentes. Y así es la vida de los hijos de Dios, como las águilas. Y dice que correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos vamos a fatigar. Dios trae para su vida nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y la palabra dice, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La última palabra la tiene Dios.